China, ¿por qué es neutral? Porque China no quiere también perder su economía. O sea, ¿qué pasa si China se declara a favor de Rusia? Entonces, obliga a los demás a no comerciar con ella. Pero si China se pone a favor de Estados Unidos, pues también pierde los negocios tan buenos que tiene con Rusia y con los amigos de Rusia, porque también hay países pequeños que son amigos o repúblicas satélites de Rusia, como Bielorrusia, por ejemplo. Y hay países asiáticos que también comercian con Rusia y que a la vez comercian con Europa y con Estados Unidos. Profe, Moldavia todavía se considera como un país satélite de Rusia. ¿Cuál? Moldavia. Lo que pasa es que depende de la retórica. O sea, desde una retórica occidental sí se puede ver así. Pero si usted lo mira desde la retórica rusa, van a decir que no, que es que Moldavia es independiente, que Bielorrusia es independiente, que Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán son independientes. Pero uno sí podría decir que es muy difícil escapar de una mirada occidental. Por eso la pregunta suya es excesivamente interesante, porque yo les puedo decir, vea, estudiemos estos contenidos desde pensar la historia. Y claro, los podemos estudiar y podemos leer libros, ver gran cantidad de documentales, pero si no escuchamos todas las voces y todas las teorías, vamos a quedarnos cortos. Es más, esa pregunta que usted hace también la podemos aplicar para nuestro caso. Si Colombia realmente es independiente de Estados Unidos o no. Por ejemplo, si usted lo mira desde la retórica dominante, la retórica uribista, pues sí, claro, Colombia es independiente, es soberana, Colombia es una democracia casi perfecta, Colombia es la democracia más estable de la región, o sea que Colombia de Sudamérica es la democracia más estable. Pero si usted lo mira desde la otra orilla, desde la mirada antiuribista, Colombia es un patio trasero de Estados Unidos, Colombia no es independiente, Colombia no es soberana, aquí en el gobierno de Uribe metieron 7 bases militares. Entonces miren que cada versión de la historia tiene sus razones y son respetables y cada quien verá en cuál cree. Pero nuestro trabajo no es decir quién tiene la verdad o quién tiene la razón, sino evaluar de manera crítica los argumentos de las partes. O sea, porque pensar la historia nos sirve para ser jueces. El problema es que muchas veces somos jueces y somos parte a la vez. Y acá quiero compartirles, por ejemplo, mi lectura de lo que está pasando en Medellín, que también nos interesa la historia local, la historia regional. ¿Qué está pasando en Medellín? Algo que viene desde la misma Constitución Política de 1991. ¿Cómo se elige la persona que se llama procuradora o procurador general de la nación? Es una terna que se presenta en donde hay gran injerencia del poder ejecutivo, que es el presidente, y del poder legislativo, que es básicamente el Senado. ¿Quién es la señora Margarita Cabello? Ella trabajó con el procurador Alejandro Ordóñez, que pues sabemos que Alejandro Ordóñez es católico, es conservador, se hizo famoso por quemar libros en su juventud, por ser libros satánicos. Entonces, este procurador fue precandidato a la presidencia, uribista. Entonces, ya tenemos un antecedente que, pues, que el procurador
destituyó a Gustavo Petro, por razones diferentes, pero muy similares. Y entonces Petro recurrió a los entes nacionales y luego recurrió a los entes internacionales, que eso es lo que se llama el debido proceso. Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le dio la razón a Petro, pero Petro perdió el cargo de la alcaldía de Bogotá durante varios meses. Entonces, con Daniel Quintero probablemente va a pasar algo similar. Pero miren que la procuradora Margarita Cabello trabajó con Alejandro Ordóñez 3 años. Fue ternada por Uribe, fue sugerida para fiscal en el gobierno de Uribe, en el segundo gobierno de Uribe. Fue ministra de Justicia de Iván Duque. Entonces, cuando un mismo movimiento político o partido político puede tener una persona como terna para fiscal o como terna para cualquier cargo público o como procuradora o como ministra, entonces no hay que ser un experto en historia de Colombia o en ciencia política o en derecho para saber que la señora Procuradora General de la Nación de Colombia, Margarita Cabello, tiene una línea política uribista y que la Procuraduría es un ente de control. O sea, un ente de control es una autoridad administrativa, no es una autoridad judicial. Entonces de eso se pegó Petro y entonces la Corte le dio la razón a Petro y de esto se va a pegar Daniel Quintero. Entonces probablemente a Daniel Quintero le dan la razón, pero los límites entre lo político y lo jurídico son bastante complejos y será la justicia, porque la pelota la tiene el Consejo de Estado. Por ejemplo, en esa batalla en el Consejo de Estado, el primer round lo ganó Margarita Cabello y el uribismo, porque le negaron a Daniel Quintero no el derecho a la tutela, pero sí el derecho a reintegrarlo a su cargo de una, que también le pasó a Petro, que a Petro tampoco lo reintegraron de una. Entonces la primera batalla la ganó el uribismo y la autoridad administrativa, pero el Consejo de Estado está evaluando todo el procedimiento de la Procuraduría y el Consejo de Estado sí es una autoridad judicial. Ese es el conducto regular. De ahí, si el Consejo de Estado ratifica que, según su criterio, la Procuradora actuó en derecho y que Daniel Quintero, al parecer, sí participó en política, entonces a Daniel Quintero solo le queda un recurso, que es el recurso internacional. Y ahí, que es el que le quedó a Petro. Entonces ya Daniel Quintero recurriría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que si ahí esa corte vuelve otra vez a darle la razón a la procuradora, pues ya definitivamente Daniel Quintero no puede recuperar su cargo. Bueno, ahorita voy a tratar de hablar durito a ver si logramos terminar por lo menos esta parte de la clase. Bueno, entonces vamos a terminar el argumento. El argumento es muy sencillo. Es un juego bastante interesante porque definitivamente hay que buscar mecanismos legales como una reforma constitucional para que el presidente no elija directamente a la Procuraduría y el Senado no pueda articularse, porque es que miren que el uribismo tiene mayorías todavía en el Senado y tiene la presidencia, entonces por eso la Procuradora es de esa línea política. Y claro, el divagué le estaba haciendo supuestamente campaña a Fico. Entonces, ¿cómo explica la oposición eso? Que no, que es que había que crear el chivo expiatorio para que se pudiera realmente imponer eso así. El chivo expiatorio fue primero destituir uno de Ibagué que no quitaba ni ponía
para luego decir, bueno, es que el Divagué estaba haciendo la campaña Fico. Entonces, pero hay un antecedente, y es que en el de Ibagué no había un proceso de revocatoria de mandato. Entonces, claro, Quintero atacó el uribismo, o sea, yo creo que nadie lo niega. O sea, ni los uribistas, ni los antiuribistas, o sea, ninguno de ellos niega que Quintero atacó el uribismo. Pero lo que debe decidir el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es si atacar el uribismo es sinónimo de apoyar a Petro. Es que miren que eso es un debate semántico, porque sí, es un debate jurídico y político, pero también es un debate semántico, porque depende mucho de la interpretación de un ser humano, y los seres humanos pues somos arbitrarios a veces. Entonces, si usted analiza, por ejemplo, los trinos de Daniel Quintero, si usted analiza los videos, o sea, Daniel Quintero es un alcalde muy mediático, y de hecho él se montó a la alcaldía a punta de redes sociales también. Yo creo que es el alcalde más mediático que hemos tenido, y en eso creo no equivocarme. Entonces, al ser un alcalde tan mediático, publica mucho, y al publicar mucho, entonces da pie para que sus enemigos políticos que lo querían revocar empiecen a aglutinar supuestas pruebas. Pero comprobar pues que le estaba haciendo campaña a Petro es muy difícil, porque una cosa es que yo les diga a usted, yo también soy un servidor público, entonces una cosa es que yo les diga a ustedes, no, el que no vote por Petro, por decir un ejemplo cualquiera, ¿cierto? O por Fico, el que no vote por Petro saca cero, ¿sí o no? Pues puta, eso es evidente que es una participación política, ¿sí o no? Yo creo que cualquiera de ustedes que me grabe ya me jode con eso, ¿sí o no? Pero si yo digo, si yo traigo un automóvil aquí al salón y digo, el cambio en primera, eso se presta para muchas interpretaciones, ¿sí o no? Y yo, por ejemplo, puedo decir, no, es que los falsos positivos existieron, ¿cierto? O sea, hasta Uribe, en su autobiografía, No hay causa perdida, hasta Uribe reconoce que los falsos positivos existieron. Entonces, yo puedo decir, sí, los falsos positivos existieron, pero si yo le digo a ustedes eso, a mí no me pueden acusar de estar participando en política. Pero si yo digo, los falsos positivos existieron y son de Uribe, y Uribe está apoyando a Federico, entonces hay que votar por Petro, ¿sí, no? Si yo les digo eso, ahí sí estoy participando en política. Pero lo que yo noto en el discurso de Quintero es que Quintero atacó el uribismo porque el uribismo era el que lo quería revocar. Entonces, las pruebas que tiene la procuradora, según lo que conozco del caso, son puros ataques de Quintero al uribismo. Entonces, tendrían que encontrar un documento, por ejemplo, en donde se demuestre con ese documento, o con ese video, o con esa grabación telefónica, o con un chat de WhatsApp, qué sé yo, que Quintero le estaba diciendo a algún funcionario, hey, pilas, que hay que votar por la Colombia humana, hay que votar por el pacto histórico, pilas, pues, ¿cierto? Ahí sí Quintero está jodido, ahí sí no lo salva nadie, ni el Consejo de Estado, ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no lo salva nadie. Pero si solamente encuentran ataques de Quintero al uribismo, ya eso depende de la subjetividad del juez, sea el juez local o el juez internacional. Bueno, ese es mi punto de vista sobre este caso de Quintero. Vea, les voy a contar un ejemplo, pero primero la pregunta del compañero. Oye, entonces la otra prueba que tienen por ahí también la procuradora, que es en la consulta presidencial, que tiene un tarjetón del pacto, eso sí es culpable. Lo que pasa es que Quintero no puede participar en política, pero sí puede votar. Los que no pueden votar son los militares. Por ejemplo, lo de Zapateiro es muy parecido, porque Zapateiro tampoco dijo que había que votar por Fico, pero Zapateiro atacó a Petro. Entonces, pero hay una diferencia entre Quintero y Zapateiro, que Zapateiro tiene armas, y que el que tiene el monopolio de las armas mete miedo, porque Zapateiro puede darle un golpe de estado a Duque, o a Petro, o a Fico, al que quiera, o sea, así como Pinochet se lo ve a Allende en Chile en el 73. Entonces, las fuerzas militares no deben ser fuerzas deliberantes,
En cambio, los alcaldes sí pueden ser deliberantes. Entonces, claro, Quintero votó por el pacto histórico y eso no está prohibido. El voto es secreto, pero tampoco es obligatorio que sea secreto. Por ejemplo, si ustedes me preguntan, hey, profe, vos hace 4 años, ¿por quién votaste? Yo les puedo decir, el voto es secreto, pero yo también les puedo decir, voté por este o no voté por este. Entonces, eso no es un delito ni es participar en política, decir uno por quién va a votar. Lo que es penalizable es hacer proselitismo, es decir, yo voté por este y también quiero que ustedes voten por este. Entonces, ahí esa prueba de la procuradora, yo lo veo como una prueba débil también. Porque uno no puede tapar el sol con un dedo. O sea, es evidente que la esposa de Petro y la esposa de Quintero son amigas. Es evidente que Quintero ataca el uribismo y no ataca el pacto histórico ni Colombia Humana en sus trinos, en sus videos. Es evidente. Pero los jueces suelen ser muy literales. Vea, eso pasa lo mismo que con el tema del acoso sexual. Que si el piropo es acoso sexual o no, es la misma discusión. Si yo le digo a un estudiante, hey, estás muy bonita, es un piropo. Eso, o sea, nadie puede negar que es un piropo. Pero si la estudiante dice, vea, me está acosando porque me dijo ese piropo. Entonces, ya eso depende del juez. Si es un juez o una juez con enfoque de género, dice, claro, además que hay un tema de autoridad con la nota. Entonces eso está muy mal visto desde la ética. Y acá, en esta universidad en la que estamos, ha habido denuncias de acoso sexual en varias facultades, sobre todo en la Facultad de Artes y también en otras facultades, que uno ve que los acosos sexuales se demostraron con pruebas muy contundentes. Porque el piropo se vuelve acoso sexual es cuando es reiterativo. Porque el acoso es cuando la otra persona dice no y uno sigue. Pero uno, para evitar problemas, pues uno no suele echar piropos. Pero hay profes de la vieja escuela que son muy piroperos. Y son como muy coloquiales, como, hey, oíste pues, como viniste bonita hoy. Pero también está como el morbo, o sea, el morbo con el que se dice el piropo, también eso también influye. Entonces, algo análogo sucede con la participación en política de un funcionario público. Es como un tema de mera interpretación. Yo por eso trato de ser cuidadoso, porque uno tiende a atacar más un lado que el otro. Hay colegas que atacan más a Petro, por ejemplo, y hay otros que atacamos más a Fico. O sea, y eso es libertad de cátedra, y también a cualquiera nos podría pasar. O sea, tanto a los que atacan a Petro como a los que atacan a Fico les podría pasar que alguien dice, hey, este profesor está participando en política. Por ejemplo, el pacto histórico hizo un evento acá y no pasó nada, ¿cierto? Nadie denunció eso. Yo me pregunto, si la campaña de Fico hace eso, lo denuncian. Entonces, mire, la universidad también se tira más a un lado que al otro, y eso no lo podemos tapar con un dedo. Y eso lo vemos en redes sociales, en el grupo de asamblea lo vemos. Pero eso siempre va a ser un complejo jurídico, porque siempre va a depender de la interpretación de un juez. Y claro, el juez supuestamente es imparcial, pero es imparcial, es entre comillas. Un docente supuestamente siempre debe ser imparcial, pero eso también es comillas. Les voy a contar una anécdota para que nos vayamos al descanso, vean, porque hagamos una segunda parte más didáctica. En estos días, mi hijo, pues que justamente ayer cumplió 9 años, me dijo, papá, en la clase de sociales el profesor nos contó que a Daniel Quintero lo sacaron de la alcaldía. Y yo le dije, hijo, qué interesante.
¿Y qué te dijo el profesor? O sea, ¿qué te explicó el profesor de sociales? Me dijo, es que no, es que me dijo que la procuradora suspendió a Quintero porque él participó en política. Y yo le dije, pero el profesor no les explicó cómo se elige la procuradora, no les explicó que Quintero se va a defender por vías legales con el Consejo de Estado y si no con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es que no. Y entonces el profesor nos puso este ejemplo. Yo también soy funcionario público. Yo no puedo decirles a ustedes que voten por este, como lo hizo Quintero. Entonces yo le dije, hijo, tu profesor cometió un error. Y él está participando en política también, porque él está asumiendo que la procuradora tiene razón. Y está asumiendo que ya Quintero está suspendido e incluso derrocado. Porque es que una cosa es suspensión, otra cosa sanción y otra cosa destitución o derrocamiento. O sea, Quintero no está derrocado, está suspendido. Entonces miren, el profesor decía que él no estaba participando en política. Pero si yo quisiera joder la vida del profesor de mi hijo, yo se la podría joder. Yo podría decir, vea, este profesor está enseñando algo que favorece a Fico, ¿sí? Y puede que gane él, puede que gane yo. Pero yo por lo menos podría joder la vida al profesor. Que él se jactaba de que él no participaba en política. Pero es que con la forma como le explicó eso a los niños, dio a entender que Quintero ya está jodido. Que Quintero ya perdió y que la procuradora uribista ya ganó. Entonces miren que eso es muy peligroso. Eso, es decir, no, es que no, yo no participo en política. Eso es como un profesor que decía, yo no repito las cosas, yo no repito las cosas, yo no repito las cosas, yo no repito las cosas. Entonces muchas veces uno se contradice entre el decir y el hacer. A la paradoja del mentiroso cretense que la estudiamos en el curso de argumentación. Por eso quiero rematar este primer bloque con 3 conclusiones. La primera, es importante mostrar todas las caras de la moneda, porque así corremos menos riesgos de ser acusados de algo. La segunda, para poder entender los contenidos históricos, es de suma importancia la metodología. Y por eso, en la segunda parte de la clase de hoy, vamos a hacer unos ejercicios metodológicos y también vamos a mostrar algunos recursos didácticos que tenemos para la clase. Y por último, vamos a dirimir el tema de los medios y de la evaluación, porque todo programa debe tener unos problemas por resolver, unos objetivos por desarrollar, unos contenidos por compartir, unas metodologías por ensayar y sobre todo unas formas de aprendizaje y de enseñanza acompañadas también de unos recursos y de unos métodos evaluativos, o sea, que nos permitan cumplir los objetivos y los contenidos. Por eso, la última reflexión que quiero compartirles es la importancia de siempre dudar. Por ejemplo, puede que ustedes vayan a votar por Federico, o por Petro, o por Rodolfo, o por Fajardo, por Ingrid, o por John Milton, pues puede haber de todo. O sea, ustedes pueden votar por el que quieran, pero lo interesante no es por quién van a votar. Eso es lo de menos. Lo interesante es cuáles son los argumentos de ustedes para votar por X o Y. Y lo más interesante aún es qué papel juega ahí la historia de vida de cada uno de ustedes para votar por X o Y. Por ejemplo, ahí me pueden decir, no, es que yo voto por Federico porque es que yo fui víctima de la guerrilla y Petro fue guerrillero. O yo voto por Petro porque yo fui víctima de los paramilitares y Petro denunció a los paramilitares. Entonces, o sea, cada uno tiene sus razones personales. O sea, ¿y uno cómo se va a meter ahí? O sea, es que no solamente en la vida académica, sino en la vida privada. O sea, es que el voto es personal, es a conciencia y en conciencia. El voto es secreto. Entonces, nadie, absolutamente nadie tiene la obligación de decir por quién va a votar. Pero, a pesar de que el voto es secreto,
uno desde la libertad de expresión, uno tiene derecho a decir también por qué va a votar, así uno sea un funcionario público. Por ejemplo, Iván Duque podría decir, yo voy a votar por Federico, pero lo que no puede hacer Duque es decir, voy a apoyar la campaña de Federico. Ahora, Duque ataca a Petro también. Entonces, Duque también podría ser acusado de participar en política. Zapatero también. Entonces, hay un montón. La procuradora también podría ser acusada de, no, con esa decisión tan rápida, también está participando en política esta autoridad administrativa, este ente de control, y tiene conflicto de intereses con la presidencia. Entonces, hasta la procuradora podría recibir alguna sanción. Si la Corte Interamericana ve que la procuradora fue muy arbitraria, también podría sancionar a la procuradora. Y podría pasar el tema de Cepeda, que inicialmente Uribe era el acusador. Y en ese caso de Uribe Cepeda, Uribe terminó siendo el acusado. Y en este momento el que está embalado es Uribe. Cepeda ya quedó libre de ahí. Entonces miren que muchas veces uno puede terminar acusando a alguien de acoso o de intento de violación y puede que uno termine siendo el acusado por calumnia. Entonces eso es un juego de poder bastante interesante. Entonces en la segunda parte vamos a hacer un ejercicio didáctico. Entonces, ¿qué tal si descansamos unos 20 minutos y nos vemos acá para que hablemos de la parte final de la clase?